Hola, Champion. Espero que hayáis comido todos fenomenal o que sigáis comiendo, por todo hecho. Y ahora vendrán los cafecitos para entornarnos un poquito más. Y si queréis, pues vamos empezando un poco el coloquio, que hoy, como somos menos gente, pues seguro que nos portamos mejor habitual, que también nos sabemos portar. Entonces, bueno, ya sabéis, vais pidiendo la vez, se os pasará el micrófono. Si queréis decir quiénes sois, aunque ya nos conocemos casi todos, y hacéis la pregunta que hoy de momento voy a dejar que pueda tener una cierta reflexión inicial, ¿verdad? Como estamos muchos, y luego ya veremos si hay que cortar o no. No sé si hay alguna petición inicial, y si no, rompo yo el fuego. Bueno, pues yo te voy a dar la primera. Hace poco, acabamos de hacer lo del COP30 de Brasil. No suelen ser un poco decepcionantes estas cuestiones, porque se repiten todos los años y resulta que una cantidad de gente, que no sé quién paga la fiesta, o me figuro, suponen cantidad de gastos, un montón de tiempo, y luego las conclusiones son muy light siempre, ¿no? Los compromisos son, en fin, que ya haré lo que pueda, en fin, ya veremos. Hay muchos que tienen que tomar decisiones, no deciden, y luego el año que viene otra vez se vuelve a repetir el asunto en otro sitio, va otra vez un montón de gente, y no sé si eso tiene buen fin, sirve para algo. Ya sé que es mejor igual hacer algo que no hacer nada, lógicamente, pero queda todo como muy frío, ¿no? No sé, por lo que opinas. Sí, pues sí, tienes toda la razón. Yo siempre he pensado un poco como tú. Entonces, como creo que son respuestas como muy reiterativas, pues te voy a dar un poco mi punto de vista, porque me han invitado a mí a la COP y me han invitado a otras COP. Y te digo cómo lo veo yo. Primero, pero si vas a una COP, por lo menos hasta lo que yo conozco y a los que yo conozco y a las que conozco, bueno, en algún caso sí que conozco que se lo financian. Si hubiera ido a la COP es por mi cuenta y riesgo, financiado por mí mismamente. Hay, sobre todo si son instituciones, sí que llevan de la mano, ya van financiados, por ejemplo el tema de Costa, porque en el programa donde yo estoy, Harmony with Nature, yo creo que los mayores interesados e interesadas son los pueblos indígenas, que conozco bastantes colectivos indígenas, y la mayor parte de ellos se lo comen y se lo guisan ellos. Es así, pero es así, vamos. Y si yo hubiera ido, primero me planteo, ¿para qué voy a ir? ¿Me voy a tener que financiar yo? Y análisis coste-beneficio como buena economista para obtener qué, o sea, no para mí, me refiero. Yo igual me llevo un certificado, podría ser relativamente interesante, pero realmente me planteo, ¿va a tener a priori alguna incidencia ese coste? Porque era Brasil, si hubiera sido aquí al lado, pues igual me hubiera acercado, ¿no? Bueno, también me coincidía que tenía docencia, ese era uno de sus costes, pero realmente sí que es un poco decepcionante, y sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Los tiempos que corren, que son, no nos engañemos, son unos tiempos bastante adversos, en los cuales la ultraderecha está ganando posiciones, en las cuales la ultraderecha, desde mi punto de vista, y eso es una valoración subjetiva, las gana a partir de denigrar posiciones que son más bien de posiciones comunales, posiciones ecologistas, etc., pues les resulta muy fácil echarnos tierra, ¿no? Es lo más fácil. Por lo tanto, al final te planteas, ¿no?, que hay muchos grupos que no están yendo. Me consta que muchas de las organizaciones que iban han dejado de ir. ¿Por qué? Porque están dejando de tener peso, porque se la están quitando. Y también me ha pasado que los que tenían que estar no están. Es decir, dialogar entre nosotros, irte hasta Brasil para estar hablando los mismos siempre, o sea, te interesa si tienes alguna forma de repercutir, o yo lo veo así. O sea, que tengas a Estados Unidos enfrente, que tengas a la Unión Europea enfrente, y ahí puedes, aunque sea un logro pequeñito, pero tienes un interlocutor. Pero si vas a hablar y somos todos lo mismo y decimos amén a todo, yo le veo poco sentido, ¿no? Creo que sí que merece la pena el asistir, creo que hay que mantenerlo,
pero son tiempos bastante complicados. Y bastante complicados porque se nos está echando mucha tierra encima, porque hay intereses, y en este caso son intereses económicos. No creo que, bueno, yo llevo mucho tiempo dando historia, y yo siempre digo que cuando yo empecé a dar clases de historia, yo fui la primera sorprendida, porque inicialmente no me gustaba la historia, a mí me gustaban las matemáticas. Entonces cuando me dijeron en Delegaricha que podía dar clases de historia, dije yo, voy a dar clases de historia si no me gusta, ¿no? Con el tiempo aprendí a cogerle cariño a la historia, y de la historia se aprende. Se aprende que tenemos que reflexionar sobre lo que ha pasado en el pasado. Y lo que ha pasado en el pasado fue que los totalitarismos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron cogiendo terreno, quitándose a los demás. Entonces hay que estar. Yo creo que sí que hay que estar. Pero tenemos que tener un interlocutor. Y si en la COP no están, quizás tendremos que ir o a foros empresariales o al Club de Roma, buscar los mecanismos de diálogo. La ONU sí hay que reformularla, replantearla según los principios que sean, hay que replantearlos. Entonces, no reniego de la COP, pero sí que creo que quizás son más efectivas reuniones multilaterales en la ONU, que por lo menos sí que están los embajadores, que reuniones en las cuales encima pues, se van haciendo, van participando posiblemente cada vez menos interlocutores, ¿no? Lo cual no quiere decir que si hay otra COP y puedo asistir, asistiré. No sé si eres tu amigo. Muchas gracias. Un comentario. Hablabas de lo importante de reducir, ¿no? Reutilizar, reusar. Yo igual hecho de menos una cosa es, o sea, aparte de que no se contamine más el mar con plásticos y demás, o no se contamine más el aire con más CO2, nos falta una parte que sea el captar los plásticos, el captar, o sea, que hay una labor de, no de reducir que no para que no haya más, sino lo existente durante los últimos no sé cuántos años, para que los mares, para que no haya esa lista de plásticos que hay en el Pacífico, para que el CO2, o sea, una acción mucho más proactiva, no de reducir, sino de atacar. Las dos cosas. Una cosa, y me ha encantado lo que has dicho, que eras más de matemáticas, y luego has cogido el gusto de la historia, porque en el fondo, me da pena porque se va a repetir, todo se repite. Somos personas, todo se va a repetir. Es como la base para lo que va a pasar. Sí, no, totalmente de acuerdo. Esa es la base, por ejemplo, de la economía del decrecimiento. Como no me he querido meter mucho en ello, y es un tema que mucha gente suele criticar, que si la economía del decrecimiento es como si ahora de repente todos tuviéramos que llevar chancletas, que no creo que sea eso. La economía del decrecimiento, creo que la fundamentación precisamente es eso, ¿no? El no sobreproducir y producir más inteligentemente. Lo que pasa que quizás, no sé si es el nombre o qué, tiene como bastante mala fama. Yo en el 25 de junio asistí a un congreso internacional de la Asociación Internacional de Economistas Ecológicos, y el previo era el congreso de los economistas del decrecimiento. Y hay como mucha confusión en torno a la economía del decrecimiento y lo que es... en economía hay muchas escuelas. Pues eso, los economistas del decrecimiento, los economistas marxistas, los políticos, los economistas políticos y tal. Y creo que tenemos que ser mucho más prácticos. Y es un poco, por ejemplo, antes estaba hablando de lo que es los derechos de la naturaleza y demás. Tenemos un escenario, que es el que tenemos. Seamos prácticos, y el que tenemos es que tenemos una cantidad de plásticos que están llegando a los ríos, a los océanos, a los mares, que tenemos que reducirlo. Y la mejor forma de reducirlo es no producirlo más, obviamente, es el mecanismo mejor. ¿Ello significa que tenemos que ir en chancletas? No, significa que no hay que producir lo que no necesitamos, que reutilicemos, por ejemplo, en vivienda. Os comentaba también que el primer informe que hicimos era de rehabilitación de vivienda. Yo tengo muy claro, por ejemplo, en Santiago de Chile, cuando estuvimos en uno de los congresos, o sea, en Santiago de Chile, en la parte central, hay, como en muchos países latinoamericanos, desgraciadamente hay mucha peligrosidad. ¿Qué es lo que han hecho para resolver el problema? Se han ido al exterior, al extrarradio, y han construido
Peligrosidad encima, ya no solo peligrosidad, sino peligros sísmico también. Han hecho mejores edificios en el extrarradio y han dejado desangelado todos los edificios o muchos edificios caídos en el centro de Santiago de Chile. Claro que es más barato producir en suelo virgen, hacer viviendas, pero estamos perdiendo la identidad de Santiago de Chile porque tenemos los edificios históricos. Pues aquí sucede un poco lo mismo. Claro que cuesta más reciclar y es mucho más barato producir plástico nuevo, pero tenemos que buscarle un porqué al reciclar, y el porqué no está en el coste, lo mismo que no está en el coste al rehabilitar. Es mucho más caro rehabilitar que producir, si no preguntémosle a un constructor, mucho más, bueno, aquí no lo sé, pero en Vitoria es más barato irte a las afueras de Vitoria y construir, sin ninguna duda. Ponte a rehabilitar. Primero, técnicamente debe ser súper complicado. Y económicamente también. Pues un poco con los plásticos pasa lo mismo. No produzcamos más y reutilicemos lo que ya está hecho. Es mi opinión. Pero creo que todo va unido, unas cosas con otras. Igual no me he explicado bien, pero quiero decir que haciendo eso no vas a evitar que esa pedazo mancha que hay de plásticos que vaya a un continente se elimine. Es decir, yo entiendo que además de eso, que está muy bien, debería ser, hay unas acciones para lo existente. Pues hay que hacer un análisis, otra vez lo mismo, ahí ya mi planteamiento económico, el planteamiento o matemático. Tenemos la situación que tenemos y con lo que tenemos, ¿cuál tendría que ser el objetivo? El objetivo tendría que ser mantener, bueno, yo me muevo mucho por objetivos, ¿no? El objetivo tendría que ser el intentar mantener no reutilizar, sino limpiar, por ejemplo, lo que está ahora mismo lleno de plásticos. Habrá que hacer políticas para ello, no solo reducir, como tú muy bien dices, reducir lo que volvamos, seguir echando pero menos. No, pues habrá que ver que tenemos un problema, pero eso supone que reconozcamos que tenemos un problema, que mucha gente ni lo reconoce. Que no reconoce que la dana es una consecuencia. Siempre ha habido danas. Si se hubieran edificado adecuadamente, si hubieran hecho políticas, para mí la política pública es fundamental y para ello, pues yo creo que gran parte de nuestro trabajo como economistas está en ver lo que ha sucedido y prever hacia el futuro. Lo que tú dices, sí, hay que ver que tenemos un problema. Ese problema primero habría que mitigarlo y luego adaptarlo. Son términos habituales en el ordenamiento territorial. ¿Cómo mitigar esas grandes bolsas de plásticos? Para ello habrá que plantearse cómo, si hay que recogerlos, hay que reutilizarlos, pero hay que mitigar ese problema. Porque aunque produzcamos en un 20, un 40 o un 50% menos, está sumando a una situación que ya es negativa. Entonces algo hay que hacer con lo que ya tenemos. Y cerrar los ojos no es una solución. Estoy de acuerdo. Hola, Estrella. Tengo tres cosas que preguntar, pero bueno, la pregunta va a ser formulada rápidamente. Lo primero es que me ha parecido muy bien lo que has explicado y me gustaría pedirle a través de Miquel que hay una asociación que se llama Bioebro que está muy interesada en estos temas y que quizá pueda tener interés en acceder a lo que has explicado y ponerlo allí. Yo en su tiempo fui, pero con mi amor a la división, pues me marché también de allí. O sea, pero he pensado que puede ser muy útil porque lo has explicado muy bien y puede ponerlo, tiene una revista Panorama y tal, y creo que es bueno en la parte, pues vosotros veréis derechos de autor y demás. Segundo punto, relacionado con el anterior, yo creo también que esto sería importante, un poco con lo que es el tema del corredor del Atlántico, que coincide prácticamente con el Cantábrico, que hay en Guayana, ponerse en contacto. Yo creo que la suma, además, no le veo, diríamos, contraindicaciones. Creo que sería muy bueno hablarlo, ponerlo y que esa dinámica, por lo que has explicado, veo que hay muchos puntos en común. Hecha las dos peticiones para la pregunta. Sí, a las dos. Ya solo queda una. Entonces, vamos a ver. Lo hemos hablado un poco tú y yo antes, ¿no? Yo tengo una especial, no sé si la palabra aversión, pero una cierta repulsión intelectual, sí, al tema de los derechos de la naturaleza. Y yo creo que eso es un tema
yo diría que difícil. Y yo casi me debería decir imposible. Me suena un poco cuando la Constitución de Cádiz de 1812 decía en uno de sus artículos que los españoles serán justos y benéficos. Está muy bien, serán justos y benéficos, pero parece que no ha funcionado. Entonces yo creo que hay, lo que creo es que todos sí tenemos derecho a una buena naturaleza, porque nosotros somos parte de la naturaleza. La naturaleza no es una cosa que está aquí, y nosotros aquí. Nosotros somos naturaleza. En cuanto la consumimos, la estropeamos, la mejoramos. Y yo creo que esa es la parte que a mí, te lo he contado antes, ¿no? Pero quería un poco, para escuchar otras opiniones, que puedan estar de acuerdo o en desacuerdo, ir avanzando, porque decir eso o sea, los derechos de los animales, me parece muy bien los animales, pero los reivindican los humanos, los animales no pueden reivindicar sus derechos. Antes es el caso de los discapacitados, que hay distintos grados, algunos pueden hacerlo, otros no. La naturaleza, estamos en lo mismo, ¿no? Yo creo que reconocer los derechos está muy bien, pero vuelvo a la Constitución de Cádiz, serán justos y benéficos, y hacer algo para que todos avancemos es otra cosa distinta. Esa es la pregunta y un poco te digo por consideración. Muchas gracias y perdona si la duda. No, bueno, a las dos primeras cuestiones totalmente de acuerdo. Yo encantada de colaborar con cualquier ente. Creo que como sociedad civil, cuantas más nodulada estemos mejor. Mi trabajo como profesora, como académica, cuanto más se expanda y más puntos en común pueda tener con otras personas, o no en común también, de debate, ¿no? Yo estaré encantada de participar, faltaría más. Para mí es un honor y un privilegio poder que otras personas hablen de lo que yo hablo o que me lo critiquen inclusive. Para mí es una aportación, ¿no? Lo mismo que le digo a mi alumnado, que a mí me apetece que ellos me critiquen porque yo mejoro las clases. O sea, yo no quiero que me digan sí a todo. Si me dicen sí a todo, ¿qué margen de mejora tengo, no? Pues un poco también con eso me sucede lo mismo, ¿no? Con respecto a lo que tú dices, yo soy la primera sorprendida que todo eso de los derechos de la naturaleza parece, y se lo decía Jesús a otro de los colegas, parece que está entrando muy bien. Porque para mí me parece totalmente disruptor. A mí me parece que es una revolución en sí misma. Entonces, que la gente, en los foros en los que yo voy, esté la mayor parte de la gente como que lo asume, no que lo asume, sino que le parece hasta bien. Estoy muy sorprendida. ¿Por qué? Porque entiendo lo que dices, es totalmente disruptor. O sea, de repente que demos derechos a la naturaleza, me parece que es algo como que se sale de nuestro ámbito, ¿no? Porque tenemos una mentalidad antropocéntrica, que no me gusta tampoco decir, me considero humanista, en el sentido amplio de la palabra, y más en este foro, lo cual no está reñido con el antropocentrismo, que quizás lo veo como más egoísta, ¿no? Pero sí que la perspectiva que tenemos científicos es una perspectiva humanística, es decir, centrada en el hombre, ¿no? Mi colega Teresa Vicente, la redactora de la ley del Mar Menor, en su libro, y creo que en el prefacio de la ley también, habla de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Las leyes han ido evolucionando desde lo que solo tenían derecho los hombres blancos hace tiempo, ha ido evolucionando a que luego tuviéramos derecho las mujeres, que tuvieran derechos también personas de otras razas, y por qué no podríamos llegar a que tengan derechos también personas con discapacidad. Desde la ampliación de la directiva de la Unión Europea, en Europa por lo menos desde 2006, antes no se les permitía a las personas con discapacidad el vivir solas o casarse inclusive, y que los abusos que se han realizado con las personas con discapacidad han sido históricamente, afortunadamente también han cambiado la óptica, pero hemos ido ganando derechos, ¿no? Como sociedad. Las mujeres, en primer lugar, personas de diferentes religiones y etnias, y ella habla que por qué no el siglo XXI, por qué no tiene que ser el momento de dotar de derechos al resto de especies. Obviamente el resto de especies no se van a poder defender. Yo por eso siempre utilizo este texto de australiano, que se habla de que considerada a la naturaleza como si fuera una persona con discapacidad que necesita un tutor. Yo lo debato mucho con los foros latinoamericanos, en los cuales ellos dicen que los tutores son
los de su propia familia, que es lo que dice la ley, por cierto, en los casos de discapacidad, que son las tribus indígenas. Y yo les suelo decir que es que hace tiempo que hemos perdido las tribus indígenas en Europa, no en todos los sitios, y sí que es verdad que el País Vasco tiene mucha relación con la naturaleza. En su propia mitología, la mitología vasca, mantiene una enorme relación, y si no, me remito a los nombres, los propios nombres de las personas, nos nombramos como elementos de la naturaleza. Elai, todos los Aricha, tenemos muchos nombres y es porque tenemos una relación muy profunda con la naturaleza. Y con el mar Cantábrico yo creo que ha caído también el tema del mar Cantábrico y está siendo, repito, somos los primeros sorprendidos de que vaya para adelante sin que nadie nos haya puesto muchas trabas, cuando por ejemplo en la ONU este año no nos han dejado ni hablar porque, no sé, nos consideraban, fuimos hasta ahí, hasta Nueva York, Jesús y yo, y no nos dejaron hablar, cerraron la sesión antes de que pudiéramos hablar los profesores, que éramos profesores universitarios. Pues parece ser que éramos el enemigo. Incluso dijeron que éramos como dicen ellos, un sesgo de seguridad, no como le llaman en derecho, vamos, eso, que éramos una amenaza, vamos. Los profesores por decir, íbamos Jesús y yo a hablar del mar Cantábrico, de los derechos, lo que he dicho aquí, pero allí en la ONU, pues éramos una amenaza. Y no nos dejaron hablar, nos venimos a actuar. Cerraron la sesión a pesar de haber sido invitados, ¿no? Entonces, que aquí se asuma también, por parte de las instituciones inclusive, es porque hay algo ahí de contenido, ¿no? Y el hecho de que los sujetos, o sea, que sea sujeto de derecho y no objeto de derecho, pues yo entiendo lo que dices, pero también he de decir que aunque yo opinase como tú, defendería el hecho de tener que contemplar ese escenario. ¿Por qué? Porque existe. El escenario de que la naturaleza sea sujeto de derechos es un hecho. En Latinoamérica, en Australia como río, y en España y en la Unión Europea como mar menor. Si existe, no podemos taparnos los ojos y habrá que analizarlo. ¿Qué sucedería? La hipótesis mía como economista es, ¿qué sucedería si la naturaleza y todos sus elementos tuvieran derecho? Dentro del ciclo circular de la renta, la naturaleza dejaría de ser un recurso, se convertiría en un sujeto, que por cierto, el ser humano ya lo es. El ser humano es tanto recurso como sujeto. Varía la posición, por lo tanto, juntaríamos a la naturaleza junto al ser humano y seguiría siendo recurso. Sí que es verdad que eso tendría implicaciones económicas y eso es lo que yo creo que merece la pena estudiar, porque el escenario existe y aunque yo estuviera en contra total de dotarle de derechos a la naturaleza, creo que es un escenario que hay que contemplar. En economía muchas veces decimos, vamos a plantearnos, en economía y en ingeniería, vamos a plantearnos qué sucedería con este edificio si tuviera una inclinación de 30 grados. Es imposible que tenga una inclinación, no, que tiene una inclinación de 30 grados. Hagamos materiales que puedan soportar los 30 grados, porque sí que tiene 30 grados. Pues aquí sí que tiene derechos. Que es que no me gusta que tenga derechos, es tu problema, pero los tiene. Entonces, analicemos la posibilidad de que la naturaleza tenga derechos, porque los tiene. Entonces, si los tiene, no podemos decir, es que no me gusta que tenga derechos, porque solo tiene que tener derechos el ser humano, porque somos humanistas, pero es que los tiene. Y lo que no podemos hacer es primero poner la ley y luego analizar la perspectiva económica. Vale, igual lo analizamos y luego lo metemos en un cajón, porque nunca en la vida va a suceder. Y si sucediera, ese es mi planteamiento como académica. Ya. Sí, pero vamos. Voy a ver si me frego, porque toca a ti enseguida. No, se va a hacer la aclaración. Vale, para que se oiga, vale, sí, déjame la herramienta. Sí. Vale. Entonces, yo lo que pasa es que lo que tú dices, te entiendo, y lo entendemos todos, porque hay que tener, diríamos, corazón de piedra para no preocuparse por la naturaleza. Pues hay que ser, diríamos, imbécil. Pero yo lo que estoy más es a la instrumentalización de todo eso. Yo creo que, por ejemplo, hay ya cosas que se hacen en ese sentido. Diríamos, los parques naturales tienen una forma de defensa de la naturaleza. Y segundo, otra cosa que está más generalizada, los patrimonios artísticos. Edificios, estaciones, etcétera, que tienen una reglamentación de protección.
que es a lo que yo me refería, o sea, es decir, dándoles, decir, ¿tienes derecho? Pues es como decir, como acabar la guerra de secesión americana, decir, negro, tienes derecho, pero al día siguiente vuelve a la fábrica que los está igualando. Entonces, yo lo que creo es más bien, oiga, necesitan un régimen de protección porque está débil. Y porque la naturaleza no siempre es benéfica, como has dicho tú antes. La naturaleza te puede tener unos terremotos, unas cosas de pantalón largo. Es la parte que yo quería aclarar nada más. Perdona que te dejo a ti, que igual los correos, Juan María, no, se va a mejor día. Sí, yo simplemente decir que al respecto, yo creo, no conozco la legislación de Valparaíso, por ejemplo, pero yo creo que estará protegido. Pero lo que he dicho antes, no es suficiente. La legislación actual no es suficiente. Y yo creo, y he dicho antes también, y posiblemente la legislación de protección de la naturaleza reconociendo el sujeto de derecho como en Ecuador, es que no hay seguridad, ahí porque no hay seguridad jurídica en Latinoamérica, pero aquí, en el Mar Menor, yo no soy abogada, pero he asistido a varias sesiones, tienen una cantidad de reglamentación para proteger al Mar Menor y parece ser que se está cumpliendo y sin embargo está en la situación que está. Algo falla. No sé muy bien qué es lo que falla, porque yo no soy abogada, pero tiene todas las reglamentaciones de la Unión Europea, a las propias de la Comunidad de Murcia, que está como está, por cierto, etcétera, etcétera. Y aun estando en la Unión Europea, los pobres peces han decidido suicidarse, ¿no? Entre comillas. O sea que si la parte más avanzada del mundo, que es Europa, tiene el Mar Menor, que los pobres peces no pueden respirar, será que no es suficiente la reglamentación que tenemos. Y somos los más avanzados, somos los más listos de la cuadrilla. Ahora me va a preguntar un abogado. Sí. Yo te leí, ahí me va a pillar. Hola Estrella, enhorabuena por tu exposición y gracias por habernosla impartido. Yo no voy a hablar de la personalidad jurídica, tema apasionante. Personalmente creo que rompe todo el sistema de derecho, pero creo que no hace falta acudir a esa personificación para que se haga lo mismo. Creo que se puede decir de otra manera, prácticamente igual, sin romper todo el sistema jurídico. Bueno, otro ejemplo, no sobre la ecología, con la inteligencia artificial. En la Unión Europea hay decisiones sobre el tema de los programas como sujetos de derecho, de inteligencia artificial generativa. Bueno, no quería hacer esa pregunta. Bueno, como sabéis, siguiendo el protocolo, yo me llamo Miquel Badiola, toda mi trayectoria profesional ha estado siempre vinculada al derecho administrativo y por ahí va la pregunta, pero no es jurídica. Tú has comentado, has hincapié en el tema de la ordenación territorial ligada a la ordenación urbanística, supongo que es una referencia y que efectivamente tienes toda la razón, es muy importante. La ordenación del territorio, del suelo, en definitiva, pues está vinculado o está afectando a todos los tipos de actividades, a la ecología, a la defensa, a la policía, a la economía, a la sanidad, a todo, ¿no? Afecta a todo y todo hay que contemplarlo en los planes de ordenación territorial y urbanística, pero no regula. Los planes de ordenación normalmente no suelen hacer una regulación integral de cada materia que está afectada por esa planificación territorial y urbanística. Entonces ahí, a partir de ahí, normalmente las políticas públicas sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, sobre la ecología, que no son equiparables, pero bueno, más o menos para entendernos, pues en cada instancia, el Estado, cada comunidad autónoma, etcétera, se lleva a cabo por disposiciones específicas. O sea, desde el punto de vista de montes, desde el punto de vista del mar, del agua continental, etcétera. Y yo te preguntaría, ¿no sería interesante o necesario o conveniente el contemplar en cada órbita institucional, porque hay que respetar también las competencias del Estado y de cada comunidad autónoma? ¿No sería interesante contemplar una especie de ordenación global en cada instancia sobre esa variable ecológica o de la naturaleza en todos los aspectos, como una especie de tronco del cual saldrían las ramas de las políticas sectoriales que vamos viendo ahora? Digo esto porque la Constitución española, en su artículo 131,
dentro del título de Economía de Hacienda, dice: el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. Que habla del Estado, podría referirse también a cada comunidad autónoma, ¿no? Está hablando de las competencias. Aquí habla de la economía, no estamos hablando de economía aquí. Pero sí está contemplando una ordenación global que es inédita, porque sí ha habido leyes de planificación, pero más o menos parciales, sectoriales. No hay una general como se contemplaba aquí. El tema de la planificación yo creo que siempre ha tenido mala prensa, para la derecha y el centro derecha, huele a izquierda y centro izquierda, y entonces se entra dentro del debate político. Pero quiero decir que con esta referencia, sin más, ¿no sería interesante pensar en una ordenación global en cada instancia sobre esa variable ecológica de la naturaleza? Que aglutinase un poco todo y que no vaya cada uno por su cuenta. No sé si me explicar, ¿no? Sí, me parece correcto el planteamiento. Tampoco no soy de la disciplina del derecho, pero sí que me ha tocado pues explicar y analizar la ley de ordenamiento territorial y las dos del País Vasco, que son de las más avanzadas, como bien sabes, y además se hace de forma participativa y se acaban de revisar. Las directrices de ordenamiento territorial del País Vasco y son tomadas de referencia en gran parte del Estado. ¿Qué sucede? Que las DOT, que sí que tienen, además tienen planes sectoriales, como muy bien dices, se podrían tomar como referencia, pero yo considero que en concreto lo que es el análisis sectorial, desde mi punto de vista, sin ser una especialista en el derecho, tiene un análisis más estático. Es decir, depende más de las generaciones presentes. Si queremos hacer tal cual lo entiendo yo, sin ser especialista en derecho, considero que el reconocimiento de derechos de la naturaleza tendría un componente más dinámico, que proteja las generaciones futuras. La única forma de que, repito, sin meterme yo en follones de derecho, que creo que podríamos salvaguardar el aspecto dinámico, es decir, que no pudiera venir a golpe de ley el siguiente partido, que podría ser quizás PP2, podría ser, por ejemplo, y podría tumbar para atrás una ley sectorial que protegiera un poquitín más en la naturaleza, quizás, hipotéticamente, sería quizás modificando la Constitución, con todo lo que conlleva las dificultades que tiene la Constitución. Se ha intentado en Chile el artículo 2 y no se ha conseguido. Se está intentando en Irlanda y lleva un proceso de 10 años. Por lo tanto, en respuesta a lo que dices, el intentar, para mí, el modificar o el hacer leyes ad hoc para esto, tendría un carácter relativamente, si contemplamos la vida de la naturaleza, no solo del ser humano, tendría un efecto cortoplacista. Si queremos preservar las generaciones futuras, me parecería una medida insuficiente. A mí. Tampoco soy, repito, especialista en el tema. Por lo tanto, o bien se modificaría la Constitución para intentar blindarlo, aspecto muy complicado en nuestro contexto, o bien tendríamos que tirar por el reconocimiento de derechos de la naturaleza, que posiblemente, por todo lo pretencioso que podría parecer a priori, quizás sea más fácil que modificar la Constitución, creo. No quería hacer una pregunta jurídica, sí tiene que ver con la ley, pero no quería entrar en temas jurídicos porque sé que tú estás en otra línea científica. Entiendo que posiblemente, o sea, tal cual me lo estabas contando, a mí me venía una imagen más estática. Yo que interpreto un poco como en líneas temporales, ¿no? Entonces, lo que tú me estabas diciendo me parecía más como esa modificación que tú dices sectorial, que ya está incluida, por ejemplo, en las DOT, me parece que es una modificación más estática y lo que pretendemos es una... Realmente para mí mi principal preocupación es qué es lo que le va a pasar a las generaciones futuras, a nuestros hijos y a nuestros nietos. El problema no lo tenemos nosotros. Repito, a mí me produce urticaria y les producirá a nuestros hijos pensar que no se pueden meter en el mar Cantábrico porque les va a producir urticaria, entre otras cosas. Eso es lo que realmente a mí me preocupa. Y eso solo se puede resolver desde mi punto de vista con un análisis intergeneracional dinámico. Desde el punto de vista del derecho, posiblemente con modificaciones a la Constitución, que a priori considero que son muy complicadas, o bien reconocimiento de derechos de la naturaleza, que paradójicamente pueden resultar más sencillos en la práctica, quizás.
y tampoco debemos decir que se apañen los de las siguientes generaciones. Sí, curiosamente, Una responsabilidad un tenemos. dato que os doy es que es impresionante cómo están interesados mi alumnado, por ejemplo. Nosotros en la universidad tenemos que dirigir entre 1 y 4 trabajos fin de grado. Yo cada vez que planteo temas de derechos de la naturaleza tengo 10 alumnos que tengo que decirle mínimo a 6 personas que no les puedo dirigir. Tienen un verdadero interés por el tema. Y no solo, o sea, yo he estado dando clases en la Facultad de Derecho, desde Derecho también. Ellos están muy interesados. A pesar de que siempre estamos tirando de que las generaciones jóvenes que pasan de todo, no pasan de todo. Están muy preocupados por su salud y por el futuro. Más que nosotros. Lo que pasa es que nosotros, como ya lo tenemos como asumido, que podemos hacer lo que nos dé la gana con la naturaleza, ellos no lo consideran así, en general. Tal cual, yo lo veo, mi experiencia. Muchas gracias. Vale. Bueno, primero soy Ana, felicidades. Yo un poco más de un planteamiento, Sí. Creo que hay una especie de sensibilización sistemática en cuanto al ecologismo y en cuanto al futuro se ve en general, practicando un planteamiento de carácter socioeconómico, ecológico, lo que sea. A partir de ahí. Lo veo, por ejemplo, con la violencia de género, lo veo en relación también a otras cuestiones. Y considero que, por muchas políticas que hagamos de carácter que sea, por muchas reuniones, etc., si no conseguimos que consigan sentir que ese problema que tenemos ahora van a tener ellos también el día de mañana, en mayor o menor medida, y que van a tener consecuencias administrativas muy serias que pagar, es decir, les va a repercutir económicamente en ellos y en ellas. Si conseguimos que eso les llegue ese mensaje, seguramente cambiarán. No van a cambiar por un tema de concienciación, por mucho que nos empeñemos. La concienciación yo creo que llega hasta un margen. Hasta personas que tienen un cierto grado, antes estamos hablando, podemos tener un cierto diálogo entre personas, hay gente que no lo tiene, con lo cual sí podemos llegar hasta entiendo opiniones diferentes. Pero hay gente que no va a escuchar, pues directamente eso no va con ellos, ni con ellas. Pero sí podemos decirles que este problema les puede repercutir a ellos, a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, económicamente, que absorben muchísimo gasto económico, y por ahí sí les podemos ir. Si eso conseguimos que les llegue, igual cambia. Es decir, no tanto por un tema de reuniones y demás, sino por decirles, si no lo hacen, van a tener que vivir en un búnker, van a tener que vivir de una manera de la que no hemos conocido hasta ahora, su vida va a ser completamente diferente, y entonces va a ser muy difícil para los que están acostumbrados. A muchos no lo piensen si no se hará serán 13 años, si no serán 150 años, pues será así. Entonces yo creo que va por ahí. Y en cuanto a la madre naturaleza, en cuanto al concepto de ser sujeto no, yo desde el punto de vista cristiano sí considero que la madre naturaleza, la tierra, es nuestra madre, que nos ha concedido a nosotros la vida como seres humanos, como seres vivos, y a partir de ahí sí le debemos el sol de calor que tenemos, la lluvia que nos cede, el humus, la tierra y demás. Se lo debemos como algo que nos ha prestado durante miles de años, que no hemos hecho ni caso en los miles de años, y tenemos un deber con ella, con la madre naturaleza, como es una parte. Sí, yo estoy de acuerdo que los primeros que tienen que estar concienciados es la gente joven, pero repito, yo creo que sí que lo están. Yo confío muchísimo en la gente joven. Llevo trabajando con ellos primero en secundaria y ahora en la universidad. Y a mí me parece que siempre, o bueno, en la última reunión que tuvimos en el Club de Roma con la gente joven realmente está concienciada. O sea, habrá gente que no, por lo mismo que entre los adultos, ¿no? Pero realmente ellos creo que sí que saben lo que quieren. Y sí que saben lo que quieren, pero no solo ellos se guían por la economía, pero sobre todo por la calidad de vida. Por ejemplo, en el Colegio de Economistas nos cuesta encontrar ahora mismo gente para que haga prácticas, gente joven. Cuando nos dicen, cuando van a las reuniones dicen, bueno, ¿cuánto... ¿qué vamos a trabajar? ¿Cuánto tiempo vamos a trabajar? Si tenemos teletrabajo o no, etc. Valoran la calidad de vida. Y la calidad de vida es calidad también con respecto a la naturaleza, porque cuanto más estemos explotando la naturaleza, menos calidad de vida van a tener. Entonces ellos creo que sí que son conscientes
de que existe una correlación directa entre su calidad de vida y la calidad de la naturaleza. Perdona, pero la gente que no cree que piense que va a perder dinero. Sí, también, que van a perder dinero. De eso soy especialista yo, porque soy economista, siempre veo la historia desde el punto de vista, siempre lo que decía antes, que cuando me tocó dar clases de historia dije, pues igual es la forma de contar la historia, porque yo la cuento siempre desde el punto de vista económico. Claro, la Primera y Segunda Guerra Mundial no es porque se llevaran mal los alemanes y los británicos, ahí había un trasfondo económico y una entre imperios, y si esto sale adelante o no, al final es una cuestión económica. El que salga y el que no salga. Porque en definitiva esto es un nuevo mercado. Igual hemos agotado ya el mercado que tenemos y el derivarnos hacia un mercado ecológico frente a un mercado industrial en el cual estamos pasando la pelota industrial a los países del sur global y nosotros nos quedamos con el mercado ecológico, es un nuevo mercado. Porque aquí nadie quiere tener las industrias extractivas y si las tenemos es más bien con la parte bonita, digamos, de la película, pero la parte de sacar y de acumular el carbón y lo que sea que la tierra y tal, se lo dejamos a ellos. Y lo que nos sobra también se lo llevamos a ellos. Es decir, que nos interesa quedarnos con la parte bonita de la película. Eso es así. No seamos hipócritas, que todo en esto al final, si funciona o no funciona, es una cuestión económica. Y con respecto a la gente joven, yo es que les defiendo a muerte. Yo lo saben ellos, porque a mí me fastidiaba especialmente en la pandemia que toda la culpa de la pandemia la habían tenido ellos, que si llevaban unas mascarillas, etcétera, salía en prensa, a ver, que siempre cuando hay que echar culpas tiramos mucho de que no son los que reciben todas las culpas, ¿no? Creo que tenemos que confiar muchísimo en la gente joven, yo confío totalmente en ellos y creo que son mucho más listos de lo que parecen. Tenemos que apoyar. Bueno, mis felicitaciones, Estrella. Me ha encantado la conferencia y sobre todo yo estoy seguro que la naturaleza como objeto y sujeto de derechos va a seguir adelante y va a triunfar y es el futuro. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Yo lo que quiero comentar se refiere, bueno, de la conferencia me ha gustado el enfoque universal. Yo lo he interpretado como una exposición que se refiere más a la naturaleza, pero en el universo, más que en la perspectiva local, como figuraba en el título, ¿no? En el mar Cantábrico. Y yo lo que quiero plantear, porque me ha sorprendido mucho, que viniendo desde una profesora de la Universidad del País Vasco, se utilice el término mar Cantábrico. Yo, como soy mayor, ya estudié durante mi época escolar y universitaria, durante todo el periodo del franquismo, y estudié en un mapa como el que nos has puesto, que ponía ahí mar Cantábrico. Pero yo después estudié náutica, soy capitán de la Marina Mercante, estuve navegando en barcos extranjeros y tuve ocasión de navegar con cartas, las del almirantazgo británico, que son las universales, las que se han usado en todos los barcos del mundo, también con cartas americanas y con cartas alemanas. Nunca he visto el término mar Cantábrico. El mar Cantábrico no existe. Es una invención del franquismo y fue una intención de sustitución del término Golfo de Vizcaya o Bay of Biscay, que es como se conoce en todo el mundo. Si tenéis que volver a las Naciones Unidas, tendréis que ir a hablar del Bay of Biscay, no del mar Cantábrico. O sea, antes del golpe de Estado del 36, en las cartas de la República, solo figuraba el Golfo de Vizcaya. En las cartas náuticas posteriores, que las hay, hechas por el Instituto de la Marina de Cádiz, que era el sistema cartográfico español, pues empezó a aparecer que todo lo que se llamaba como Golfo de Vizcaya, Bay of Biscay, se sustituía por el nombre de mar Cantábrico. Y el Golfo de Vizcaya lo limitaban a la zona de Vizcaya y Guipúzcoa como un mero accidente geográfico. O sea, el mar Cantábrico, ahí en esa esquinita, tenía la misma entidad que, yo que sé, que el Cabo de Machichaco, o sea, como un accidente geográfico más.
Yo reviso los libros que utilizan mis nietos y veo que efectivamente ya el gobierno vasco, a través de los materiales que elaboran, ya viene el texto, el término de Golfo de Vizcaya, si bien es verdad que se sigue recogiendo mar Cantábrico para la zona litoral del norte de España. Pero lo que es el ámbito marítimo que está recogido entre la isla de Usán y el Cabo Ortegal, a todo ese espacio se le llama Bay of Biscay y Golfo de Vizcaya. Hablando de las explotaciones que también se hablaba de las cofradías, de las explotaciones pesqueras, los peces no entienden de mares, no se mueven por todo el espacio. Entonces yo creo que sí que tenemos que tener en cuenta para el futuro el que además que estamos en Vizcaya de no perder un nombre que universalmente es el único que es conocido y reconocido. Esa era mi aportación. Pues muchas gracias. La verdad es que no tenía conocimiento marítimo de los mares. La diferencia entre mar y océano, supongo que entonces es y a la masa de agua, ¿cómo le llaman? ¿El océano o no tiene nombre exacto? El océano Atlántico y que se mete, que no tenía ni idea. Además la geografía no me gusta más especialmente. Sí, no, es verdad lo que has puesto, que los romanos lo bautizaron como mar Cantábrico, es verdad. Lo que pasa es que luego, durante la Edad Media, como prácticamente pues, nadie usaba los mares como navegación, excepto los vikingos que nos venían del norte, los visigodos no navegaron mucho, los árabes tampoco demasiado, y entonces el nombre se perdió de su uso y no aparecía. Pero luego a partir del siglo XV, o sea, a partir del descubrimiento de América, ya se empieza a utilizar, en primer lugar se usó como mar de los vascos y luego ya se quedó como mar de Vizcaya o Golfo o Bay of Biscay. Sí, pero cayó en desuso. Al final los británicos yo creo que fueron los que le dieron el nombre de Bay of Biscay, que es el que se ha utilizado de forma más universal. Es que en Vizcaya hay golfos, no golfos. Sí. Lo que te referías de mar, océano, los océanos son los 5 grandes océanos, o 6, y los mares son una parte más pequeña. Aunque, por ejemplo, dentro del mar Mediterráneo pues se reconocen otros cuantos mares, como el mar de Liguria, o el mar Adriático, o Tirreno, o incluso el mar de Alborán, que tenemos en el sur de España. No, pero es buena referencia, sobre todo, yo me muevo en bastantes conferencias internacionales, pues ponerlo así, en general, hablar del Golfo de Vizcaya y luego especificar, o inclusive poner las dos cosas, referenciar las dos cosas. Sí. Me parece buena observación. Creo que va a haber o hay ahora mismo unas conferencias o unas visitas guiadas en el Museo Marítimo sobre este tema. Sí, ayer tuve, me han llevado ahora una invitación, ayer tuve reunión con la UNESCO Echea, y me dijeron que además el tema del año que viene, que relacionado con la oficina de Agenda 2030 de aquí de Bilbao, va a ser los océanos. Y de hecho, en una de las conferencias que formé parte el año pasado de la Semana de los Océanos, que me pareció súper bonito, se dirigió a mí de la Fundación Cousteau, me dijo que le había interesado. O sea, es que el tema de los océanos es, sinceramente, era algo que no ha sido intencionado, pero a los investigadores nos está llevando todo a los océanos. O sea, ahora mismo existe una sinergia que nos está llevando hacia a mi colega que es catedrático de energías marinas renovables, a mí, o sea, nos está llevando todos los océanos. Nos acercó en la Semana de los Océanos, me invitaron y me dijeron, y es de la Fundación Cousteau, ayer me dijeron que participara en la semana del año que viene, que va a ser referente a los océanos. Algo se está cociendo en el tema de los océanos y no de los mares, y me parece súper bonito. Además, estoy encantada, porque sin tener mucho conocimiento ni de mares ni de océanos, me parece súper bonito. Toda la basura acaba allí. Sí, igual es por eso, existe una enorme concienciación ahora mismo en el tema oceánico. Y creo que... Yo pensaba que lo he comentado antes, hace 4 años en Chile ya hablábamos de
de considerar a los suelos como sujeto de derecho. Hicimos una ponencia. Pero sin embargo eso no ha tenido tanto interés como se ha tenido ahora mismo el tema de océanos, ¿no? Para mí es un poco bastante curioso, ¿no? Bueno, me parece que lo tenemos más cerca al suelo que los océanos, pero no todo nos deriva a los océanos ahora mismo. El río Cata, ¿eh? Voy a hacer un comentario a cuenta de lo que había dicho Miquel sobre recuperar los plásticos en el mar y reciclarlos. Sí, es decir, está bien, pero la realidad es que en 2018 China prohibió la importación de residuos plásticos, a no ser que tuvieran una pureza muy alta, que si llegaran casi como materia prima, ¿no? Bueno, a partir de ese año China decidió que no importaba más residuos plásticos del mundo, que era donde se enviaban, y no sé si os dais cuenta, en los últimos años no oímos más que noticias de plantas de reciclaje de plásticos que arden. Está directamente relacionado. Como no teníamos dónde enviarlos, se van acumulando y arden. Les prenden fuego, claramente. Entonces, lo que decís, no tenemos ahora mismo ni capacidad para gestionar los residuos plásticos que estamos generando nosotros a diario, como para recuperar los que están que entiendo que habría que hacerlo y tal. Pero quiero decir que ahora mismo no tenemos ni capacidad para gestionar los que estamos generando día a día. Con lo cual, lo que comentaba Estrella, de que lo primero pasa por reducir la producción de plásticos, es que no hay otra, para mí, en mi opinión, no hay otra. Y encima, o sea, son plásticos que arden, que encima pues, que los entregamos limpios, entre comillas, ¿no? En el contenedor amarillo, separados y tal, o sea, residuos de una cierta calidad para recuperarse. Imagínate lo que puedes recuperar del mar, residuos mezclados, contaminados y tal, que bueno, es muy difícil recuperar algo de valor de eso. Vale, un poco por... Sí, yo es que estoy convencida, en mi imaginario, creo que se llegarán a prohibir los plásticos que no sean reciclados. Lo mismo con el azúcar, que se habla tanto, ¿no? Que se va a prohibir el azúcar. O sea, al final, en las comidas, es decir, por poner un paralelismo, ¿no? Creo que el plástico es un lujo que no nos podemos permitir. Sí, es un lujo que a día de hoy, por ejemplo, he estado en Seúl, el año pasado en Seúl y en Tokio. A mí me llama mucho la atención que ni en Seúl ni en Tokio hay papeleras en las calles. Lo cual, para mí es... Si tú tienes tu basura, te la llevas a casa. No la puedes tirar en la calle. Y a mí eso me llama muchísimo. También nos ha prohibido fumar en la calle, solo se puede fumar en calle. Es otra perspectiva. ¿Sabéis dónde se va a hacer el próximo Congreso de Economistas Ecológicos? En Pekín. Estamos cambiando la perspectiva y nos seguimos considerando que somos el ombligo del mundo, en Europa. Y es que los coreanos y los japoneses no ves una papelera en la calle, te la llevas. Tú estás comiendo pipas y tienes una bolsa, llévate a la casa, a ver qué haces tú con tu bolsa. Eso sí, luego están los que llevan sus bolsas en la calle, reciclan en grandes bolsas de basura, pero tú no puedes... Es un lujo tener una papelera. Vas a tirar papeles, recíclalo, búscate la vida. O el hecho de tener envases individuales, todo eso, yo estoy convencida que se va a prohibir. Que tú tienes una bolsa de plástico y quieres llevarte a la oficina tus nueces, guárdatela al bolsillo, mañana vuelve con tus nueces en la misma bolsa. Esa es la forma. Y si no, pues eso, búscate la vida. Pero no tires la papelera y ahora se lo dejas al ayuntamiento a ver qué hace con eso. No, llévatelo a tu casa y a ver qué haces tú con eso. Eso para mí es un poco la perspectiva. Y lo tienen ya en Tokio y en Seúl. A mí me llamó muchísimo la atención. Y fumar en las casas y en los bares. O sea, cuando es smoking area, no en la calle. Es muy curioso. Te veías cómo salían de los callejones la gente fumando como escondidas, la ley seca. Es muy curioso. Sí, una cosa, ya que tengo el micro, aprovecho. Ayer justo la Comisión Europea aprobó la estrategia de bioeconomía. No sé si te ha llegado algo. Me ha llegado algo, pero no me estaba preparándolo para eso. Solo vi la nota de prensa y tal, y un poco, pues bueno, así, muy genérico y tal. Sí que se hace una mención al tema de los residuos orgánicos,
que yo creo que hay todo un campo por explorar, ¿no? Se dice que una bolsa de basura de casa, el 40% es materia orgánica, que enviamos al vertedero donde genera metano o a las incineradoras, que tampoco es muy... Yo solo digo una cosa con el tema de la materia orgánica. Yo antes trabajaba en un colegio, como chico, y teníamos una actividad que a mí me encantaba, que era transdisciplinar de todo el colegio, desde los más chiquititos hasta los de secundaria, y consistía que a última hora de la mañana salían del aula por orden de lista, iban al comedor, pesaban la materia orgánica que sobraba del comedor que habían hecho y la botaban en contenedores de materia orgánica, y eso venía luego desde el ayuntamiento y lo llevaban a un huerto ecológico que hay. Bueno, teníamos un huerto ecológico también nosotros, pero ese en concreto para hacer compost lo llevaban enfrente. Había unas tierras que son del ayuntamiento para cultivo ecológico, y era compost. Una actividad de un colegio muy sencillita y se hacía, y con eso hacíamos además unidades didácticas de matemáticas, se hacía con estadísticas, tablas estadísticas de cuánto subía, bajaba y tal, con tablas, el de informática lo metía en tablas Excel, en Guisarte lo que hacíamos era evaluar y apuntar. ¿Por qué no podemos hacer eso, por ejemplo, comunidad didáctica aplicada en los colegios, que lo hacían desde los chiquititos hasta los mayores, ¿no? Y eso creo que es una forma, ¿no? El tema de compost, de que sepan, de que la comida, si no lo comen ellos, o sea, valorar todo esto, ¿no? Creo que sí que es poner el foco en el reciclaje, cuando hay que poner el foco en los gobiernos, más que en el reciclaje, porque dejar la responsabilidad en manos de las personas, cuando somos los que a nivel global tenemos menos responsabilidad, pues también me parece un poco práctico, pero también un poco tirar la pelota fuera, ¿no? Pero bueno, es una forma también. Una observación a lo que ha dicho Miquel ahora. Yo creo que ha puesto el dedo en la llaga en un tema importante. Es que cualquier grupo social que no controla los excrementos está condenado a desaparecer. No hay vuelta de hoja. Somos el único grupo, nosotros y los animales domésticos, que también los tenemos más o menos asociados, que dejamos excrementos para amontonarse, lo cual supone biológicamente el fin de la especie. Nos come la vida, que decíamos. Un tema que vas a estar de acuerdo, yo creo, es el sesgo que tenemos. No solamente es que ponemos al ser humano en el centro, que está hilvanado con cosas que he dicho siempre, realmente ponemos en el centro a Occidente. O sea, es que ni siquiera ponemos China, no. O sea, todo históricamente ha sido Occidente. Entonces, hemos pasado de todo. La mierda la llevamos a otros sitios. Supongo que estarás de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, pero además es que es una cuestión totalmente cultural, ¿no? Sí. China, por ejemplo, el Zhongguo, que es el símbolo de China, ellos se consideran el centro del mundo. Nosotros nos consideramos que somos el ombligo del mundo, pero es que ellos dicen, ¿dónde vais vosotros? Lo que miramos nosotros de los americanos, que si no tenéis historia, los chinos dicen, pero ¿de dónde vais vosotros? Si sois unos recién nacidos en la historia de China, ¿no? Por eso también, en parte, están pilotando un poco, desde su sistema político, están pilotando también un poco el tema de la economía ecológica, y les digo que en el 2027 van a hacer el congreso, sin meterme en consideraciones políticas, pero ellos, por la cuenta que les trae, porque les va a comer la mierda literalmente a ellos, con la cantidad de personas que tienen, están pilotando para ellos, no para nosotros, para sí mismos, el darle una vuelta a la economía ecológica. Obviamente tienen mucho recorrido, lo mismo que nosotros, por otro lado, pero lo están haciendo por sí mismos, por propio egoísmo, como pueblo, como civilización, como se considera, ¿no? Histórica. Ya que has mencionado antes la política del decrecimiento, es cierto que los chinos, yo he leído ya que están planteando en los 75 años que nos quedan de este siglo una reducción hasta 600 millones de habitantes de los 1.400 que tienen ahora. Eso no lo había oído, pero sí que... Sí, yo he leído ya algo de que están progresando en esta línea. Y ellos lo tienen, como solo tienen un partido, lo guste o no, es su forma de gobernarse, lo tienen relativamente fácil. Si tienen los planes quinquenales que ellos hacen, pues tienen un objetivo y normalmente lo suelen cumplir, porque son muy disciplinados, ¿no? Entonces,
hemos visto ahí cómo, bueno, en ese reducir la huella ecológica era directamente proporcional a la población PIB y directamente proporcional a la eficiencia tecnológica y a la rehabilitación de la naturaleza, vamos. Pero mientras parece que los indios van a llegar a 2.000 millones en el año 2100. Sí, pero se están encontrando con enormes problemas. El plan chino es 8,88. 8 billones, 88 años de edad media de esperanza de vida. Ese es su plan, ¿eh? Yo no lo he inventado. 8 millones de personas, 8.000 millones. Y son millones americanos. Sí, perdona por la que no he hecho la traducción rápida. Y esa reducción que van a hacerlo progresivamente o de golpe. Ellos ordenan y mandan, no tienen problema para eso. No sé la parte que les toca a ellos. Que la preguntan. Se está mencionando el tema de humanismo. Humanismo viene también de humus, tierra. Es decir, tampoco la relación también es muy directa, entre el humanismo, la naturaleza, en fin, al final son todas relaciones. También has hablado del crecimiento versus decrecimiento, de lo importante no es crecer, sino cómo se crece. En todo esto, los objetivos de desarrollo sostenible habrá que retocarlos, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que tocarlos? ¿Cómo está eso? ¿Qué nuevos, en la medida que tú sepas, qué nuevos enfoques hay en todo ese asunto? Sí, nosotros en la Asamblea de la Tierra precisamente lo que estamos trabajando es la remodelación de los ODS, porque consideramos que tienen una perspectiva antropocéntrica y creemos, por ejemplo, el objetivo 7, que es el de crecimiento económico, consideramos que está mal planteado, porque plantear crecimiento económico a palo seco sin explicitar que lo que pretendemos es un crecimiento sostenible y sobre todo en términos sociales, no de PIB, hay que reformularlo. O sea, no podemos plantear que crezcamos solo en términos de PIB, porque crecer en términos de PIB nos lleva a inequidades. Entonces hay que remodelar, pero son objetivos 2015, si quieren el 2015, estamos en 2025. Estamos trabajando para que en el 2030 las mesas de trabajo que hayamos formulado sirvan para la reformulación, que el trabajo que estamos haciendo está en esa línea. Lo que sucede es que, pues eso, ahora mismo creo que estamos en una fase de reestructuración de la ONU en sus departamentos y habrá que ver cómo quedan, ¿no? Y también tenemos que permitir además la participación, la gobernanza, que era un poco lo que quería hablar al final, que no me ha dado tiempo, y por eso me pareció también la sesión del otro día. Tenemos que permitir que la gente joven participe, tenga gobernanza, se equivoque. Claro que es mejorable todo lo que ellos pueden decir, y como la madre dice, no, déjame a mí que ya te ato yo los zapatos. Claro que los ata mejor, quizás la madre o el padre, pero tendremos que dejar que se aten mal los zapatos de vez en cuando, ¿no? Para que vaya. Tenemos que permitirles participar en las instituciones, gobernanza, para que ellos también, y a mí me parece muy bien en foros como este, en el cual yo animo también y animaré a mi alumnado a que participe, porque tenemos las intergeneraciones, los foros intergeneracionales son muy productivos, de gente mérita, gente que estamos en activo y gente joven. Y siempre ha funcionado así. Por otro lado, la especialización, ¿cómo le llaman ahora? El edadismo es una cuestión relativamente reciente. Siempre ha existido la valoración de los mayores y más en las zonas indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ha sido un invento de finales del siglo pasado, ¿no? El que solo se valore la opinión de una generación. Tenemos que permitir foros en los cuales participen diferentes generaciones, y yo creo que para eso la educación sigue siendo el tesoro que decía de los. En ese sentido estamos abiertos, y además en el tema de la juventud tienen abiertas las puertas porque queremos también influir en sus valores y que participen con nosotros y demás.
Y bueno, ya hemos tenido la sesión que tuvimos para hablar de la juventud, que trajimos a jóvenes precisamente para tratar su propio tema, y lo que queremos es que participen siempre que puedan, y además sobre todo eso, que como tú bien dices, y has dicho antes también, los jóvenes no pasan de estos temas, sino que están en muchos sentidos, ahora que pase, como siempre ha pasado, ¿no? Pero hay muchos que están muy concienciados y bueno, pues es lógico y es bueno que estén concienciados y bueno, y entre todos además estamos en el mismo barco y bueno, pues tenemos que tratar de que esto funcione de alguna manera, ¿no? Volviendo a los temas tuyos, por ir a un tema un poco técnico, los que somos un poco más profundos en la materia, ¿qué diferencia hay entre sostenibilidad y desarrollo sostenible? He visto que eso, por ejemplo, aparece muy curiosamente en las DOT, en las directrices del Reglamento Territorial del País Vasco, como objetivo la sostenibilidad. El desarrollo clásico sería crecer el PIB. En la sostenibilidad es mantener, una vez que ya se ha crecido, digamos, con los estándares clásicos en educación, etcétera, hay que definir lo que consideramos estándar, es mejorar quizás las cuotas de bienestar social. Entonces, mientras que yo eso lo exponía, por ejemplo, en la ponencia que hice allí en la Universidad de Japón, en Corea, tenemos que crecer en sostenibilidad porque consideramos que las cuotas de bienestar social ya son suficientes. Sin embargo, hay por ejemplo, en Seúl, cuando vino el profesor de Seúl aquí a la Universidad del País Vasco, hablaba como ellos estaban bastante obsesionados con seguir desarrollándose, incrementando el PIB continuamente y están teniendo problemas con la sostenibilidad. Uno de los aspectos que a mí me llamó la atención cuando estuve en Seúl, que se lo cuentan mis alumnos, es que el profesor que me acogió, el profesor de la Universidad de Frankfurt, me dijo: podemos ir a la universidad en metro, pero cuando vayamos en metro, siempre íbamos con alguien en el coche, ten cuidado con la gente mayor. Yo me quedé como flipada, digo, tener cuidado con la gente mayor, entiendo que tengas cuidado con la gente joven, pero con la gente mayor. Y él me explicó que es que hay mucha gente mayor que ha perdido relación con la naturaleza, y es verdad, hay muchos rascacielos, pero no tienen parques. Entonces la gente se mete en el metro, la gente mayor, que hay mucha gente jubilada, tienen sueldos que tampoco son pensiones muy altas, y tienen problemas mentales importantes. Entonces, se están produciendo ataques de gente mayor en el metro. Es decir, que sí que han crecido en cuotas de desarrollo, pero no tienen sostenibilidad, porque han perdido una relación que tenían con la naturaleza, que para el mundo, para nosotros es importante, pero para los orientales es más. Entonces, y sí que es verdad que ahí tienen un problema. Igual es mejor crecer menos, pero crecer de una forma más sostenible. A mí me sorprendió. Hay estudios ya que demuestran la relación entre la cercanía a la naturaleza y la salud mental. Me lo explicó así, yo me quedé flipada, me dijo: ten cuidado con la gente mayor. ¿Qué te va a hacer la gente mayor, no? Aquí igual te puedes decir en el metro Madrid, pues yo qué sé, que te venga un chico joven, no lo sé, entendía más una correlación con peligrosidad con gente joven que no con gente mayor, o con una etnia, si nos ponemos en el peor de los casos, pero con la gente mayor, y me explicó eso. Claro, hay que tener en cuenta que ellos se están desarrollando, pero tienen una calidad de vida, una longevidad muy alta. Entonces, han perdido esas relaciones y se meten en el metro, como forma también para pasar el día, pero van perdiendo esa calidad y no tienen parques donde estar. Pues que les pregunten a los chinos cómo se reduce población. Estoy hablando de Corea del Sur. Está por ver. Y yo ahí veo un poco la diferencia entre lo que es y están. Ellos consideran que están en la época del post-desarrollismo. El profesor les decía: nosotros vivimos en el post-desarrollismo, pero no son sostenibles. También tenían un índice muy elevado en Corea de suicidio infantil. Sí, y no solo infantil, también comentaba que su hermana era médico y que dice que lo que peor llevaba cuando tenía que certificar una muerte no eran las muertes violentas, sino llegar a las casas y encontrarse con gente que llevaba mucho tiempo viviendo solas y muertas. La expresión de la carga se le llama la muerte soltera, ella así. Y dice que lo que peor llevaba era certificar la muerte soltera.
estamos llegando a un proceso de desarrollismo, y el desarrollo lleva a que sí, que están muy desarrollados en el... Bueno, de hecho en Seúl, yo he viajado mucho, me ha tocado viajar mucho, de los pocos sitios que tú vas a la frontera, a la aduana, y te piden el pasaporte, y te lo piden en perfecto español porque te lo piden en inteligencia artificial en coreano. Y sin embargo, al mes siguiente estuve en Tokio y no sucedía así, tenías que andar ahí con tu inglés y con su inglés, que hablan regular también. Pero en Corea sí que están muy desarrollados, pero van perdiendo esa parte de sostenibilidad y sobre todo en el tema social. Están perdiendo, se está produciendo esa pérdida de relación con la naturaleza, ¿no? Que yo creo por eso aquí nos gusta tanto el tema del mar Cantábrico y valoramos tanto pues, el ir al monte, ¿no? Incluso las generaciones jóvenes, ¿no? Y está correlacionado una cosa con la otra, ¿no? Creo yo. ¿Cómo funcionan las asambleas de la Tierra en la ONU, o los problemas estos de armonía con la naturaleza? ¿Son como las COP30? ¿Es no, otro formato? Es otro formato. Vamos a ir a la sede de Naciones Unidas, que está en la calle 1 de Nueva York, y yo pensaba que, antes de ir, pensaba que solo había una sala, la sala de televisión. Esa es la sala grande, que está en la... No, sala blanca no. Pero luego hay otras dos salas, que es la sala de la ECOSOC y la sala de la naturaleza, que se llama, que son un poquito más pequeñas. Y la otra es la grande del todo, que es donde se realizan los eventos más importantes. Pero aun y todo, en todas tiene el mismo formato que la sala grande. Abajo están los diplomáticos y arriba estamos los stakeholders, la sociedad civil. Y primero empiezan a hablar los diplomáticos, los representantes de cada uno de ellos. Nosotros cuando hemos estado ahí, también es muy curioso, todo el tema de la ONU es como muy de película. Cuando hemos ido, cierran la calle 1, cuando ya son eventos, por ejemplo, el año pasado que estuve en la asamblea de inicio de la ONU, que fue en septiembre, ahí ya no solo cierran la calle 1, que cierran hasta la calle 3, y es muy difícil entrar, todo el rato con salvoconductos. Nos cruzamos con Pedro Sánchez, una de mis colegas de Castilla-La Mancha, dijo: ¡Pedro! Nada más, es la única relación que tuvimos con él. Así, hay un pasadizo que hacen antes de entrar, que entras por una zona de seguridad y nos lo cruzamos así, ¿no? Pero ellos están a otro nivel, están al mismo nivel. Y bueno, lo que es la asamblea de la ONU lo hacemos en estas salas más pequeñitas, nos reunimos los expertos de todas las partes del mundo que estamos en la web, y ahí primero hablan los representantes de los diferentes países y luego hablamos nosotros. Tenemos como mucho un discurso de 6 minutos, que era lo que íbamos a haber hecho este año. Sí, yo creo que además personalmente dijimos, si normalmente casi todo el mundo pasa de nosotros, sobre todo como profesores, pues bueno, queda registrado y queda grabado y demás. Pero el no permitirnos hablar nuestro discurso ha producido que hemos hecho una queja diplomática, tanto por el gobierno vasco como por el gobierno de España, y cada uno de las universidades también a su vez. Y no que hemos producido más ruido porque no nos han dejado hablar que porque hayamos hablado, porque si hubiéramos hablado, pues al final se queda ahí, y creo que la verdad que no teníamos demasiada incidencia. Yo creo que, sobre todo aparte de hablar allí, que es como muy formal, y tienes los tiempos y lo tienes que tener todo negociado, tienes que pasarlo luego, tal. Sobre todo lo más interesante son las reuniones que se producen antes y después, ¿no? Pues, por ejemplo, en la Universidad de Pace, o las que tenemos también. Curiosamente este año lo hicimos que era muy curioso también, hablando de los océanos, era en la iglesia de los marineros noruegos, en la calle 3. A mí me llama la atención que los marineros noruegos tengan una iglesia. Alguien lo vea, Manhattan. Nos reunimos allí, como no nos habían dejado hablar en la asamblea, nos fuimos a la iglesia de los marineros noruegos y estuvimos hablando entre todos y ver cómo hacíamos y lo que estamos intentando. Lo único que queríamos hacer era plantear una asamblea de la Tierra en la cual reformular los ODS para pasar de una clave antropocéntrica a una clave ecocéntrica, que fijaros si es friki. Que alguien se lo dice, ¿para qué ha sido allí? Pues mira, queremos remodelar los ODS de cara al 2030 para remodelarlos y cambiar desde la perspectiva ecocéntrica antropocéntrica a una ecocéntrica. La gente te mira diciendo, ¿qué te has tomado?
Pero era nuestro objetivo, que no hacemos mal a nadie. Tampoco creo que tengamos una enorme repercusión, pero nos negaron esa forma. ¿Cuánta gente estabais? Pues ahí estábamos solo de universidad, porque además inicialmente también convocaban a ONGs en el 2022, pero la representante, bueno, que ahora se acaba de jubilar, la coordinadora de todo decidió que es que las ONGs eran muy variables y que lo único que queda son las universidades, según su punto de vista, y ahora ya desde el 2023 solo nos reunimos universidades de diferentes partes del mundo. Y este año del Estado español estábamos Jesús y yo, del País Vasco, estábamos 7 universidades del Estado español, y luego de Europa había el polaco que estaba muy lejos, por eso nos dijeron que habíamos creado una brecha de seguridad, porque el polaco empezó a protestar y nos mandaron a una policía y todos los demás nos callamos y dijimos a ver si nos van a meter en la cárcel aquí en Nueva York y a ver cómo salimos. Y en total yo creo que estábamos 70 en la parte de arriba del ballenero, de todo el mundo, no nos dejaron hablar a ninguno. Digo yo, qué mal podríamos hacer unos profesores universitarios, ¿no? Si es que nos han dado más eco, dentro de lo poco eco que tenemos, negándonos a hablar que hablando. Pero bueno, intentaremos el año que viene a ver si nos dejan. Pero nuestra intención era esa. Nos reunimos y tenemos siempre hay un tema y lo trabajamos antes, llegamos allí y acorde a ese tema pues hablamos lo que podemos hacer desde cada una de las universidades. Y ahora el objetivo del año que viene, del 22 de abril, es la realización de asambleas de la tierra para hacer eso que queríamos haber hecho el año pasado de forma coordinada con el mismo formato. Y se nos han adelantado los franceses en la Universidad de Toulon, creo que es. Y en eso estamos trabajando. No sé si tenéis más preguntas. Estamos todos satisfechos. Bueno, sí, ya que han dicho los franceses, y como hemos hablado del mar Cantábrico, que es el nombre que intentan imponerse desde España, que los franceses le llaman mar de Gascuña. Sí. O sea, Todavía no hemos llegado a hacen la pinza por los dos lados. Bueno, como Estrella es alavesa, le gustaba más lo de mar de los vascos que el Golfo de Vizcaya. En fin. Sí, no, y cuando le llamamos Golfo de Vizcaya, los guipuchis igual no les gusta tanto. Porque a nosotros no nos toca, pero sí. A mí como me da un poco lo mismo, como si le llamáis más de Vizcaya, o sea, de Guipúzcoa, pero a los de no suena bien. Sí, también. Son un poco extraños. Bueno, ¿tenéis algo más? Nada más, ha sido un placer y muchas gracias. Nada, gracias a ti. Decía Ban Ki-moon, que creo que fue también secretario general de la ONU, que no tenemos un planeta B, que tenemos que cuidar el único planeta que tenemos. Ya sé que hay otras versiones, hay algunos que piensan en Marte, que tenemos que ir allí, en fin, o va a ir él, en fin. Pero bueno, los que estamos aquí quizá no tengamos otros medios y sí tendremos descendientes, pues queremos dejar una tierra en la cual por lo menos puedan vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ha venido bien el ver cuáles son los modelos actuales de desarrollo sostenible y todo este repaso que nos has hecho. Y bueno, el tema curioso de los derechos de la naturaleza en algunos casos, y bueno, muy agradecidos por tu esto y vamos a darle un fuerte aplauso.